Buenas noches para todos los oyentes, un saludo fraterno. Hoy jueves estamos nuevamente, como todos los jueves, estudiando o tenemos una cita para estudiar la palabra de Dios y poder leer nuestra realidad a la luz de la Sagrada Escritura. Es un privilegio poder tener este espacio y poder compartir, entrar a la Sagrada Escritura para descubrir el mensaje de Dios allí. No solamente para esos primeros destinatarios en un momento de la historia, sino también para hacer una relectura, y como el pueblo de Israel también fue haciendo una relectura de esos pasajes a lo largo de su historia, para iluminar su presente y abrir una esperanza hacia el futuro. De esta misma manera, pues nosotros también en este espacio de escuela bíblica estamos con ese propósito. Hemos venido estudiando el libro del Deuteronomio. Y para eso el profesor Miguel Camelo del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a quien agradecemos que nos esté llevando por estas páginas, adentrándonos a estas páginas y a descubrir allí también una interpelación de parte de Yahvé, ¿no? Una interpelación para nuestras vidas. Entonces queremos agradecer al director del Instituto Bíblico, el profesor John Mayor, también al padre Fidel, el decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad. Y uno de sus profesores, pues, el profesor Miguel Camelo, ha venido trabajando con nosotros el libro del Deuteronomio. Profesor Miguel, bienvenido. Buenas noches. Elizabeth, buenas noches a toda nuestra audiencia. Saludamos a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto, a los egresados, a las personas que están interesadas en conocer y estudiar la Sagrada Escritura. Bienvenidos a esta escuela bíblica para todos que tenemos esta noche para motivarlos a la oración, a la meditación y al estudio de la Sagrada Escritura. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Entonces vamos directamente al texto. Hemos venido estudiando el capítulo 1, y del capítulo 1 dijimos entonces, el profesor Miguel nos decía que todo el libro del Deuteronomio está distribuido en 5 grandes secciones. Una de ellas es el prólogo, es una estructura concéntrica, como él nos decía, cuyo centro y lo más importante que articula el resto de las partes está entre los capítulos 12 al 26, que tiene como tema la ley de la alianza. Pero empezamos con el prólogo, la parte A. Entonces hemos venido por el prólogo también, son los primeros 4 capítulos, de manera que todavía estamos en esta parte del prólogo. En el programa pasado estuvimos hablando de los versículos 9 al 18, simplemente como para conectar. El profesor Miguel nos hablaba de los liderazgos en la comunidad de Dios, a partir de esos nuevos modelos, y cómo el pueblo, a partir de esos nuevos modelos de liderazgo, era capaz de construir una sociedad justa, que ese fue el tema central. Pues bien, a partir de acá, entonces hoy vamos a leer la siguiente parte, que sería de los versículos 19, de hecho hasta el 3:29 es toda la parte, pero vamos a ir desglosando esto. Vamos a leer por lo pronto del versículo 19 hasta el 46. Entonces, profesor, ¿qué te parece si empiezo leyendo el texto como siempre y luego entramos a que tú nos lleves de la mano? Sí, Elizabeth, cómo no, vamos a leer la Sagrada Escritura. Invitamos a todos nuestros oyentes quienes tienen la oportunidad de abrir su escritura para tomar el texto en el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículos 1 al 46, que hemos tratado de titularlo, de denominarla Subir al Monte del Señor. Vamos a reconocer como 7 secciones y vamos a ir comentando gradualmente, probablemente este programa y el siguiente lo vamos a conectar para expandir la explicación de este texto. Entonces iniciemos, Elisa. Bueno, entonces también a favor de quienes van en sus transportes y que no tienen el texto en sus manos. Dice de la siguiente manera a partir del versículo 19. Salimos del Horeb, recorrimos todo el vasto y temible desierto que habéis visto, camino de la montaña de los amorreos, según nos había ordenado el Señor, nuestro Dios, y llegamos a Cades Barnea. Allí os dije, ya habéis llegado a la montaña de los amorreos que el Señor nuestro Dios nos da. El Señor tu Dios pone en tus manos esta tierra. Sube y toma posesión de ella, como te ha dicho el Señor, Dios de tus padres. No temas ni te acobardes. Y vinisteis todos a decirme, enviemos por delante hombres que exploren la tierra y nos informen sobre el camino que debemos seguir y las ciudades a las que podemos llegar.
Me pareció bien vuestra propuesta y elegí 12 hombres de entre vosotros, uno por tribu. Dieron media vuelta, subieron la montaña y se internaron hasta el valle de Escol que exploraron. Tomaron frutos de la tierra, nos los trajeron y nos hicieron este informe. Es una buena tierra la que nos da el Señor nuestro Dios. Pero vosotros no quisisteis subir y fuisteis rebeldes a las órdenes del Señor vuestro Dios. Y os pusisteis a murmurar así en vuestras tiendas, porque no soy el Señor, que ha hecho salir de Egipto para entregarnos en poder de los amorreos y hacernos morir en sus manos. ¿Dónde vamos a ir? Nuestros hermanos nos han desanimado al decirnos, son más numerosos y más fuertes que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo. Hemos visto entre ellos incluso descendientes de Anac. Yo os dije, no os asustéis ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros combatirá en favor vuestro lo mismo que le habéis visto hacer en Egipto y en el desierto donde el Señor tu Dios te sostenía, como un padre sostiene a su hijo durante todo el camino recorrido hasta llegar aquí. Sin embargo, ninguno de vosotros confió en el Señor vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros para buscaros lugares en donde acampar. De noche os señalaba el camino con fuego y de día con nube. El Señor oyó vuestras palabras, montó en cólera e hizo este juramento. Ni un solo hombre de esta generación perversa verá esta buena tierra que yo juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Este la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque ha seguido fielmente al Señor. Por culpa vuestra, el Señor se irritó incluso contra mí y me dijo, tampoco tú entrarás en ella. Será tu lugarteniente Josué, hijo de Nun, quien entrará. Infúndele fuerzas, pues será él quien habrá de poner a Israel en posesión de la tierra. Y vuestros niños, los mismos que vosotros creíais presa de los enemigos, vuestros hijos que todavía no tienen uso de razón, estos serán los que han de entrar. A ellos se la daré en propiedad. Vosotros y nosotros volveos y partid hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces me respondisteis, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, iremos y combatiremos como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Tomasteis cada uno vuestras armas y os dispusisteis a subir a la montaña. Pero el Señor me dijo, diles, no subáis ni combatáis, para que no os veáis derrotados por los enemigos, pues vosotros. Os lo dije, pero no me escuchasteis. Os rebelasteis incluso contra la palabra del Señor y con aires de grandeza subisteis a la montaña. Los amorreos que vivían en la montaña salieron a vuestro encuentro. Os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Jormá. Al regreso llorasteis ante el Señor, pero el Señor no escuchó vuestro lamento ni os prestó atención. Y os visteis obligados a permanecer tanto tiempo en Cades. Bien, esta es la palabra de Dios. Bueno, te lo damos, Señor. Bienvenidos a este texto que es bastante largo, grande. Podríamos reconocer que al menos vamos a tratar de situar 7 episodios, 7 espacios que nos muestran en esta primera unidad como un modelo, digámoslo así, de respuesta del pueblo a una orden que ha dado Dios, ¿cierto? No muy favorable, en el cual pues irrumpe la sospecha en los primeros versículos 22 al 25, temor del 26 al 28, incredulidad del 29 al 33, desobediencia del 42 al 46, y como fruto de esto, como consecuencia, el enojo y el castigo divino que van a caer en las generaciones que han estado en esta experiencia con Dios y con Moisés. Interesante. Bueno, entonces yo creo que podemos entrar al texto a partir de las partes que tú has propuesto. Yo creo que el versículo 19, no sé, me parece que hay unos términos ahí interesantes, porque el 19 comienza diciendo, entonces tú dices que viene una sospecha del 22 al 25. Miremos solamente el 19,
Del 19 al 21. Uh-huh. Del 19 al 21 vamos a comenzar. Bien, porque mira lo que dice el 19. El 19 dice, salimos del Horeb, recorrimos todo el vasto y temible desierto que habéis visto, del amorreo, según nos había ordenado el Señor nuestro Dios, y llegamos a Cades Barnea. No sé si en el versículo 19 empieza la marcha del pueblo. Introduce todo el episodio, todo lo que va a contar, y el recorrido va a tener como 3 ciclos, 3 momentos. Uno, nos situamos en el monte del Horeb, ¿no? De donde salió el pueblo. Entonces hay un movimiento del Horeb atravesando todo el desierto, y con esa experiencia que ha tenido Israel, que pues la ha tenido y parece que no la hubiese aprovechado, ¿cierto? Y después van caminando hacia la montaña de los amorreos, por orden de Dios, por mandato divino, y llegan, o el trámite es hasta Kadesh Barnea. Entonces, como los 3 lugares, digámoslo así, los 3 episodios geográficos donde de Horeb se mueve hacia la montaña de los amorreos y van a concluir con Kadesh Barnea. Serían como los 3 recorridos. Aquí en este versículo 19 quisiera empezar mirando despacio los verbos que coinciden dentro de este versículo 19. Entonces viene el verbo partir o salir, atravesar, haber visto, caminar, haber obedecido, acatado el mandato de Dios y llegar. Mira, hay una secuencia de 6-7 verbos muy interesantes que describen la situación del pueblo ante los mandatos del Señor. Y es interesante los primeros 3 versículos 19, 20 y 19 enlazando el nombre de Yahvé, Yahvé nuestro Dios, en el versículo 19, igualmente en el versículo 20, Yahvé nuestro Dios, y en el 21, Yahvé tu Dios, y allí repite la forma de este nombre de Yahvé como Yahvé, el Dios de nuestros padres. Entonces vamos a encontrar ahí cuatro momentos en los que está enunciado el nombre sagrado de Yahvé, que está mostrando, que está señalando las participaciones o los mandatos, las intervenciones de Dios para con su pueblo, ¿no? Entonces aquí ese 19 está iniciando a mostrar todo el periplo, todo el recorrido geográfico que va a tener el pueblo de Israel. Bien, interesante, porque recordemos en el versículo 7, Dios les había dado la orden de salir, ¿no? Se había empujado, si se quiere, a empezar la marcha, y justamente a partir de este momento el pueblo empieza la marcha. Esos verbos que tú resaltas, salimos y luego cruzamos, también de alguna manera muestra la respuesta que el pueblo tiene a la orden de Yahvé, ¿no? Y que ya se había dado pues el mandato. Entonces aquí tenemos 2 cosas: por un lado el mandato de Yahvé y por otro lado la acción, que entre otras cosas el mandato y la acción van a ser como ese hilo conductor de estos 3 primeros capítulos, porque también va a estar en el 1:40, en el capítulo 2 versículo 1, 8, 13, 24 y en el 3:1. Pero hay otra cosa que me parece interesante resaltar, y es lo que tú has mencionado acerca de Yahvé, cómo el nombre de Yahvé también articula en estos 3 primeros versículos 19, 20 y 21. Por lo tanto podríamos decir que el Señor realmente es el que va a guiar al pueblo, que el Señor realmente va a ser el líder del pueblo, y que la marcha y todo este proyecto que comienza acá, proyecto de la toma de una tierra prometida para ser un proyecto de vida, está en manos de Dios. Entonces yo creo que me parece que es importante resaltarlo a propósito de lo que acabas de decir. Sí, y mira que la trama de esta unidad se articula o se conecta como a través de un movimiento, digamos un movimiento espacial, entre la salida del monte, el recorrido por el desierto y la montaña. Fíjense que ese concepto desierto y montaña son muy importantes, muy particular, y va a aparecer muchas veces durante toda esta unidad como el eje central de lo que ha pedido hacer Dios a su pueblo
y donde Él espera que le acaten, ¿no? Que le hagan caso. Pero la realidad muestra otra cosa, que a pesar de que hable Dios, que le invite por la enseñanza de Moisés a los miembros del pueblo de Israel, pareciese que como que en esta ocasión no le creen, no aceptan con obediencia, conforme a los mandatos de Dios, sino que van a tener una actitud un poco particular, ¿no? Un poco velada. Y el pueblo, a pesar de que sabe la experiencia pasada, todo lo que ha narrado el libro del Éxodo, ¿cierto? Lo que narró el libro de los Números, ¿no? Donde Yahvé ha mostrado su capacidad para guiarlos, para protegerlos, para proveerles las necesidades al estar en un inmenso y grandísimo desierto con todas las connotaciones tanto geográficas, físicas como espirituales, digámoslo así. Saben bien que el desierto es un lugar de prueba, ¿cierto? También un lugar de castigo, ¿no? Sin embargo, no se sabe si parece ser que Dios es capaz de hacer lo mismo en este recorrido hacia la montaña. Y esta es la prueba o cierta prueba de fe, ¿no? Muy particular. Parece que como que en el fondo no creían del todo. Sí, eso me llama la atención porque es que estos primeros 3 versículos dice que el Señor vuestro Dios nos ha dado la tierra, ¿no? Él ha puesto las manos, les dice, el Señor tu Dios pone en tus manos esta tierra, sube y toma posesión. Entonces, parece que el pueblo aún no ha sido consciente de quién es ese Dios que ha salido a su encuentro, porque justamente esto da pie para entrar a la sospecha de la que tú nos hablabas, que es una de las divisiones que hacías desde los versículos 22 al 25, porque es que ellos ya tenían, como tú decías, por experiencia ya sabían que, carambas, ellos habían pasado por el desierto, habían salido, Dios los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, pero nunca los abandonó. La experiencia les mostraba que era un Dios que les había provisto de alimento, que les había provisto de agua, que la protección de Él siempre había estado ahí. Entonces, digamos que esas manifestaciones del amor de Dios parece que no calaron en sus corazones, porque luego viene esa parte de la sospecha, y porque también tienen toda una experiencia no solamente de la protección de Dios, sino, tú nos decías, del desierto, como es un lugar difícil, es un lugar donde ellos fueron probados, es un lugar donde ellos sufrieron, donde ellos tuvieron que replantear sus vidas, si se quiere, pero también un lugar donde experimentaron el castigo. En Éxodo y en Números nos cuenta también un poco, precisamente por causa de la desobediencia, lo que tuvieron que afrontar. Entonces, la gran pregunta, que la retomo de lo que tú acabaste de mencionar, es: ¿será que Dios podrá hacerlo en la montaña? O sea, ¿por qué esa pregunta? ¿El Dios del desierto no sería el mismo Dios de la montaña? ¿Cuál era la mentalidad oriental o la mentalidad hebrea con respecto al actuar de Dios? El Dios de la montaña es distinto, o va a ser distinto, o no va a poder, porque es que conocimos fue al Dios del desierto, al Dios que salió a nuestro encuentro en el desierto. No sé qué. Sí, tendríamos que visualizar que hay como esa duda, ese interrogante por parte de los miembros del pueblo de Israel, que escuchan, pero como que les cuesta obedecer. Empezaríamos a visualizar eso. Y quedan con ese interrogante, llamémoslo así, sobre la efectividad o la posibilidad o el poder que tiene Dios, si es exactamente el mismo, ¿no? Queda ese interrogante. Yo quería finalizar esta primera seccioncita, estos primeros versículos 19, 20 y 21, mirando en el versículo 21 un aspecto interesante, fundamental, porque dice: mira, Yahvé tu Dios te ha puesto este país, mira, ya habla el concepto de país, delante de ti, y le da una orden, con 2 verbos: sube y apodérate.
le dice Dios al pueblo. De él como te ha dicho. ¿Quién te ha dicho? Yahvé, tu Dios, el Dios de tus padres. Y les invita, les impulsa a no temer, a no asustarse, como el preámbulo de lo que sí van a hacer. ¿Qué van a hacer? Se van a asustar, van a temer y además no van a hacer caso al Señor. Pero quería fijarme en este verbo subir. Este verbo subir es muy importante, muy fundamental en toda esta narrativa y me parecía muy simpático, muy curioso, con el que vamos a ir cerrando esta primera parte, porque si Dios es capaz de hacer eso mismo en la montaña, ¿no? ¿Cómo van a identificar o a valorar que eso es cierto? ¿Cuál es la prueba para la fe? En toda esta unidad de acción, el verbo subir es como el pivote, como el soporte de todo lo que van a hacer. Me pareció muy curioso porque encontré este verbo 8 veces. 8 veces a lo largo de toda esta perícopa, en el versículo 21 que lo estaba mencionando, y después va a aparecer en el versículo 22, versículo 24, versículo 26, 28, 41, 42 y 43. Mire, 8 ocasiones este verbo y está puesto como en lugares o momentos importantes para la comprensión de esta orden que ha dado Dios, ¿cierto? Les ha invitado a que les mandó a que subieran y se apoderaran de ese país, ¿no? Y entonces ya vienen los temores de qué es lo que van a encontrar, qué van a darse cuenta, cómo son las personas de ese país, cuáles son los frutos, etcétera, etcétera. Pero muy particular esos 8 lugares donde aparece este verbo muy importante. Muy importante. Eso quiere decir entonces, para cerrar esta primera parte, que la acción de subir a la montaña está en tensión entre la obediencia y la desobediencia al mandato de Dios, ¿no? Al mandato de Yahvé. Pues bueno, qué interesante. Vamos a tener un momento, una pausa, y luego regresamos. Bueno, muy bien, después de esta breve pausa, vamos a continuar por el recorrido de cómo el pueblo está entre una tensión de subir o no subir a la montaña, de obedecer o no obedecer el mandato de Dios. Bueno, en la primera parte, para quienes hasta ahora están conectándose a la emisora, están entrando en sintonía con la escuela bíblica, estamos estudiando el capítulo 1, versículos 19 al 46, y decíamos en la primera parte, el profesor Miguel nos hablaba de cómo a partir del versículo 19 el pueblo empieza a marchar. En el 19 resaltaba algunos verbos importantes como salimos y cruzamos, como respuesta del pueblo a la orden de Yahvé que se había dado en el versículo 7. Pero también, como es una sección un poquito larga, entonces el profesor Miguel ha dividido esta sección en 7 partes. La primera parte pues nos habla del inicio de la marcha, que serían los versículos 19 y 1. La segunda parte, a la que vamos a entrar ahora, es la sospecha, de los versículos 22 al 25. La tercera parte, el temor, que se va a manifestar en los versículos 26 al 28. La incredulidad, 29 al 33, y por último la desobediencia entre el 42 y 46. Y todo esto que acontece en estos versículos va a desembocar en el enojo de Dios en los versículos 34 al 39, pero también de los versículos 44 al 45. Bueno, entonces hemos visto que en esa primera parte de versículos 19 al 21 hay unos verbos importantes. También en esos verbos importantes de salimos, cruzamos, sube, les dice el Señor, tomen posesión, marchen, es el mandato y la acción. Son 2 cosas que tenemos ahí, 2 verbos, 2 acciones, más bien el mandato y la acción, que son el hilo conductor de estos 3 primeros capítulos. Y por otro lado también afirmábamos que el Señor es el verdadero guía y líder del pueblo, y que la marcha de este pueblo está en las manos de Dios. También para cerrar y continuar, hay otra cosa importante, y es, tú nos decías, profe Miguel,
nos hablaba del verbo subir. ¿Cuántas veces se repite el verbo subir? Y también es como un hilo conector de toda la perícopa el verbo subir. El subir, ¿por qué no decirlo? Es sinónimo de obediencia al mandato de Dios. Si suben, en esta primera parte, si suben, ellos van a llegar a la tierra prometida. Si no suben, entonces se van a devolver. Y bueno, ya van a regresar. Y entonces, bueno, ya miraremos cuando lleguemos allá. Pero entonces, bueno, listo, estamos acá. Dios les dice, no tengan miedo, sino que vayan confiados. La pregunta del pueblo es entonces, ¿será que el Dios del desierto, Él podrá hacer lo mismo? Porque tenemos la experiencia que Él nos ha venido guardando, ha venido estando con nosotros, nos ha provisto de agua y de pan en el desierto, pero ¿será que Él también hará lo propio cuando lleguemos allá de los amorreos? La gran pregunta que se hacen los israelitas a portas de entrar a poseer la tierra. Bueno, sigamos entonces. ¿Cómo podemos seguir, profe Miguel? Bueno, entonces habíamos dejado en punta de lanza, como diríamos, enunciar el verbo subir como uno de los pivotes fundamentales de esta unidad literaria que tenía 8 frecuencias, 8 lugares de apariencia, y viene a ser conectado, articulado con el sustantivo montaña. Imagínense que la montaña aparece también en 6 lugares de esta unidad, en el versículo 19, en el versículo 20, en el 24, en el 41, en el 43 y en el 44. Entonces fíjese cómo se va articulando la orden que ha dado Dios de subir, ¿no? de subir para tomar posesión de ese país, ¿no? Y cómo el proceso es subiendo ¿a dónde? A la montaña, con no pocas connotaciones, porque la acción de subir a la montaña se da, digámoslo, en cierta tensión, ¿no? Tensión entre la obediencia y la desobediencia al mandato divino. Mire, muy particular, uno se imaginaría que uno siempre es obediente y acata las órdenes de Dios, porque ha hablado Dios, ¿cierto? Pero resulta que ahí empieza el temor, la duda, la desconfianza, que concluye en desobediencia. Miren, muy particular eso que nos empieza a mostrar este texto. Y pues si nosotros nos quedamos revisando un poquitico esta segunda parte, segunda unidad, encontraríamos una serie de verbos también muy particulares. Yo señalé al menos 16 y decíamos, mire, entonces todos vosotros os acercasteis, mire, a mí y dijisteis, ¿no? Enviemos por delante hombres que exploren el país y nos informen, mire el verbo informarse, acerca del camino por donde hemos de subir, mire el verbo subir, nuevamente conecta con el anterior, y de las ciudades a las que debemos llegar. Después dice el texto que me pareció bien la propuesta, dice Moisés, y tomé entre vosotros 12 hombres, uno por cada tribu. Ellos partieron, el verbo partir, subieron nuevamente, mire, le conecta, ¿a dónde? Al monte, ¿cierto? Llegaron al valle de Escol y recorriendo tomaron, miren el verbo tomar, en sus manos frutos del país. Mire, aquí viene el sinónimo, ahí después viene conectadito. Nos los bajaron y nos informaron que la tierra, mire el tema de la tierra, importantísima, ¿no? La tierra que Yahvé, nuestro Dios, nos da, y que es una tierra buena. Mire, contando todas las acciones que hace Dios para que su pueblo le crea, para que ejecute sus acciones, ¿cierto? Pero ahí donde va a venir como ese proceso de dificultad de acatamiento, de ¿será que sí? ¿Será que sí le obedezco? ¿Será que lo que me ha mandado, es bueno? ¿Cierto? Queda esa duda, queda ese interrogante, queda ese temor. Sí, eso me llama mucho la atención, porque es que quien les ha hablado de tomar la tierra es Dios, y Él se las ha entregado. Sin embargo, tú decías, bueno, aquí tú hablaste
de 7 partes. La segunda parte es la sospecha. Ellos dijeron, bueno, a partir de esa pregunta, ¿será que él sí va a ser capaz? Entonces por eso viene, no, bueno, como que primero vayamos y recorramos la tierra, o sea, no, como que primero vayamos y miremos a ver qué es lo que hay, ¿no? Como que esa incertidumbre, por qué no decirlo a lo desconocido, pero también esa es donde tú decías la prueba de la fe, porque es que es aquí donde también la fe empieza a jugar un papel muy importante frente a lo que Dios les ha dado, o sea, frente a sus ojos estaba lo desconocido, no sabían con qué se iban a encontrar, no sabían cómo iban a entrar, no sabían qué iba a suceder, y es aquí donde empieza esa gran prueba de fe. Entramos, Dios nos ha dicho, tendríamos que haber entrado, sin embargo, empieza la sospecha, empieza la incertidumbre, y por eso es que Moisés considera pues que es sabio, les parece bien, bueno, está bien, escojamos a 12 hombres y vayan y recorran la tierra y miren a ver qué encuentran y traen un buen informe, que es una buena tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Y ahí entraríamos a la segunda parte, ¿no? Hasta el 28. No sé si habría algo más que resaltar en todos esos verbos de la sospecha del 22 al 25 o entramos a los versículos 26 al 28. Yo haría un énfasis, Elizabeth, para todos nuestros oyentes, la connotación que pone estos versículos 24 al 25 al afirmar que lo que les da Dios es una tierra buena. Mire qué cosa tan particular y tan significativa. A mí me hace recuperar la memoria de los primeros versículos del Génesis, cuando decía que esto fue bueno y esto fue bueno y esto fue bueno, y cuando la creación del hombre y fue muy bueno. Mire la particularidad de porque todo lo que hace Dios para con su pueblo son acciones buenas que les va a servir para su futuro. Y viene esa dificultad o esa duda, digámoslo así, porque se esperaría que con esas noticias tan buenas, tan significativas, sí, claro, que les da Dios de ir a subir y posesionarse de ese lugar, quedan como que tal vez no subir se va a convertir en lo contrario. Mire, ya los versículos 26 en adelante, va a ser lo contrario. Si yo no subo a lo que me ha mandado Dios, ¿cierto? Entonces ese no acatamiento es rebeldía, ¿sí? En el versículo 26. Sí, es rebeldía, es falta de fe en Dios, es falta de confianza, es el no valor, es no llegar a la tierra prometida y completar, si se quiere, llevar a plenitud esa libertad, ¿no? Es interesante, porque es que uno también empieza a ver aquí que la libertad a la que Dios llama también tiene, o sea, para poder vivir esa libertad tiene una responsabilidad humana también, no simplemente, porque fíjate que en Egipto, cuando ellos estuvieron en Egipto y estuvieron en tiempo de esclavitud, bueno, el Señor hizo portentos, hizo milagros, hizo muchas cosas y ellos salieron por la mano de Dios. Y bueno, pero ahora el pueblo tiene que empezar a construir. Entonces, ese énfasis que tú haces en el último versículo de esta primera parte, y el informe es que es una buena tierra la que nos da el Señor nuestro Dios. Si me permiten parafrasearlo, recordando el Génesis, es una tierra perfecta para construir un proyecto de vida. Es una tierra perfecta para construir un proyecto de comunidad. Aunque ante tus ojos esté la incertidumbre de qué vas a hallar allá, qué vas a encontrar allá, el solo informe de saber que esa es una tierra muy buena, que la connotación es, o sea, va a ser útil, si se me permite, va a ser útil para la construcción de un proyecto de vida. Con eso yo creo que uno diría hoy, ¿no? Vaya uno a saber si uno estuviera en la misma situación, ¿qué haría? Si subiría o no subiría, porque uno viéndolas desde acá uno diría, pues con ese informe eso es suficiente para poder subir y poseer la tierra. Sin embargo, vamos a ver la segunda parte. ¿Qué pasó en la segunda parte? Que uno dice, pero ¿cómo así? La segunda parte de los versículos 26 al 28, que es donde viene el temor. No obstante, a pesar de ese gran informe, 26 al 28 dice, pero vosotros no quisisteis subir y fuisteis rebeldes a las órdenes del Señor vuestro Dios, y os pusisteis a murmurar así en vuestras tiendas, porque nos odia el Señor,
nos ha hecho salir de Egipto para entregarnos en poder de los amorreos y hacernos morir en sus manos. ¿Dónde vamos a ir? Nuestros hermanos nos han desanimado al decirnos, son más numerosos y más fuertes que nosotros, las ciudades son grandes, sus murallas llegan hasta el cielo, hemos visto entre ellos incluso a los descendientes de Anac. Pues bueno, esta segunda parte que podríamos resaltar, profesor. Uy, esto es riquísimo, estos versículos 26 al 28. Vamos a ver la actitud que tienen los miembros del pueblo de Israel, ¿no? Porque me dice, pero, ahora inicial, pero, con un condicional, vosotros que os negasteis a subir. Mire, ¿qué les pidió Dios? Que subieran. ¿Y qué han hecho ellos? Negarse. Imagínense la implicación que es negarse a los mandatos, a lo que ha ordenado Dios. Y además fueron rebeldes, dice, y fuiste rebeldes contra la orden que Dios, vuestro Dios, dio. Y además, o sea, no solo se negaron, no solamente fueron rebeldes, sino que además murmuraron. Ustedes recuerdan esta acción que también se dio en el desierto, ¿cierto? Murmurar. Nosotros conocemos, son las personas que les gusta la murmuración, ¿cierto? Murmurar es muy particular porque es la acción de triturar, ¿no? Si nosotros colocásemos un alimento, no sé, un grano de cualquier cosa en medio de nuestra boca, en las muelas, y trituráramos con las muelas, eso es la murmuración, ¿cierto? Murmuraste en las tiendas diciendo, y mire esa expresión que es casi que sorprendente, sí. Porque mire, dice, ¿por qué nos odia Dios y nos ha sacado Yahvé de la tierra de Egipto? Ellos quieren devolverse, en esta sección, ellos quieren devolverse a Egipto, al tiempo de esclavitud, a vivir, a gozar la esclavitud, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué Dios nos odia? Imagínense esa expresión, parecería todo lo contrario, ¿no? En vez de, como mencionábamos, en vez de una teología que reconoce la acción de Dios amando a su pueblo, protegiéndolo y llevándolo a que se cumpla la promesa, ¿cierto? Que fuera todo lo contrario. Y vuelve y aparece, bueno, entonces en el versículo 26 el verbo subir, y en el versículo 28, ¿a dónde vamos a subir? Viene la pregunta nuevamente con el mismo verbo, ¿cierto? Nuestros hermanos han hecho desfallecer nuestro corazón. ¿Por qué? Porque resulta que ese pueblo que nos ha entregado Dios es el más grande, es el mayor en estatura, ¿no? Cuando el pueblo era chiquiticos. Las ciudades son grandes, son fortificadas, y además hemos visto a unos fulanos, los hijos de Anac, que eran grandísimos, eran asustadores, llamémoslo así por de alguna manera. Entonces mire que esta sección es muy particular porque pareciese que negara todo lo que ha hecho Dios por su pueblo. Hay algo que me llama la atención y creo que no estábamos en el aire cuando lo comentábamos acá, pero queremos comentar lo que tú lo acabas de mencionar y que me llama poderosamente la atención, y es la lectura que hacen los israelitas. O sea, la lectura que están haciendo no es una verdadera teología. Tú decías, se supone que la verdadera teología y la verdadera lectura de la acción de Dios, que eso es hacer teología, ¿no? Es leer las acciones de Dios en medio de la historia. Te haber sido, esta tierra es buenísima porque el Señor nos la da, es perfecta para construir el proyecto de vida, el proyecto de libertad, es perfecta para llevar a feliz término el éxodo, la libertad a la que Dios nos ha llamado. Sin embargo, frente a la sospecha que tienen de no saber qué hay allá en la tierra, aparte de eso viene un informe que es positivo, porque la verdadera teología sería, la verdadera lectura teológica del actuar de Dios hubiese sido, qué tierra tan buena, qué tierra tan fértil, los frutos son grandes, qué tierra tan buena. Esa debiera haber sido la lectura. Sin embargo, tú nos hablabas de algo, eso me llama mucho la atención y es como una antiteología, porque la antiteología es porque nos odias, nos has hecho salir de Egipto para entregarnos a las manos de los amorreos. Es interesante cómo uno puede en algún momento determinado, porque no vamos actualizando el texto, hacer antiteologías. Porque es que la vida está llena de altibajos, la vida está llena de responsabilidad, la vida está llena de esfuerzo, la vida está llena de, ustedes van a construir un proyecto de vida y les doy una tierra perfecta para eso. Pero no se piensa que el humano
en su responsabilidad tiene que hacer acciones, y las acciones son subir. Las acciones son, independientemente de lo desconocido, si Dios es el que guía, ha venido guiando el camino, es el líder verdadero de toda esta marcha y todo está en manos de Dios. Sin embargo, fíjate que ante los obstáculos son gigantes, los frutos son grandísimos, o sea, hay una antiteología, una antilectura, no van a querer subir, por lo tanto no van a llevar a feliz término el éxodo, se rebelan como tú dices, por lo tanto van a regresar al desierto, van a revertir, ¿no?, el éxodo, y van a vivir una situación de antiéxodo, que es lo que diría ahí en el versículo 27. Sí, fíjate que si visualizamos las acciones, los verbos de los protagonistas de esta actitud, pues el negarse a obedecer, a acatar, a subir, como dice el texto, ¿cierto?, el rebelarse contra la orden, pues que yo me pongo a repensar y nosotros diríamos, por ejemplo, en nuestra sociedad actual, los que tenemos hijos, ¿no? Muchos le hemos enseñado o le hemos enseñado mal a nuestros hijos a rebelarse, ¿cierto?, a renegar, a no aceptar los planes ni de Dios, ni de la familia, ni de nada, ¿cierto?, y no contentos con ello, a murmurar, ¿no?, a destruir. Y fíjate, estos elementos muestran además ¿por qué hacen eso? Porque no reconocen las acciones, las intervenciones en pasado y en presente y hacia el futuro, ¿cierto? Uh-huh. Y más bien, no sé, pensaría yo como un hijo o una hija malcriada, digámoslo así, ¿cierto?, que la cuida a su mamá, la cuida a su papá. Y no, por el contrario, usted me está cohibiendo, usted no me permite ser, usted me está encarcelando, llamémoslo así. Mire que muy similar en el versículo 27, ellos se preguntan por qué Dios nos odia. Imagínense, sería como un padre o una madre que protege, que acompaña, ¿cierto?, a sus hijos, que esa acción de cuidar, de proteger, ¿no?, sea leída de una manera equivocada. Uh-huh. Esa es la actitud de las personas que no obedecen, que no acatan a Dios. Y fíjate cómo se interpretan las acciones de amor, ¿no? Porque las acciones de amor de Dios, de protección y de bendición, son interpretadas mal. Por eso decíamos, es una antiteología. Y lo que tú decías, bueno, pero ¿por qué me odias? ¿Por qué me encarcelas? ¿Por qué no me dejas salir? Eso es una mala interpretación del amor, es una antiteología, como decíamos, ¿no? Entonces es querer regresar al desierto, es querer vivir en una situación de antiéxodo, es revertir la libertad, es estar rebeldes frente a... Bueno, no sé, profesor Miguel, nos quedan 2 minutos de esta parte, pues este texto es muy rico y hemos extraído muchos elementos, pero ¿cómo podríamos ir cerrando por lo menos hasta acá, hasta los versículos 28, y el próximo programa podríamos terminar la perícopa? Sí, la idea es que hemos señalado más o menos 7 secciones, vamos en la tercera, y en estas tendríamos que ver cuál es la lectura correcta y la equivocada de las acciones de Dios. Uno puede ver cualquier acción, depende del enfoque que uno tenga, pero nosotros tenemos que saber que Dios nos ama, nos protege y Dios no nos aborrece. Esa sería la lectura equivocada, contraria a las acciones de Dios. Es un Dios amoroso, protector, que acompaña, que cuida, que ofrece un futuro maravilloso. Y esa es la lectura que tenemos que tener nosotros hoy también para nuestra actualidad. Sí, y quizás las circunstancias, porque el informe que les llegó a ellos era que era una tierra de gigantes, era que eran más grandes, más fuertes, más valientes, o sea, aparentemente un obstáculo. Pero también hoy podríamos decir cuáles son los obstáculos para construir en esta tierra. ¿Cuáles son los obstáculos porque esta tierra que Dios nos da es una tierra de bendición? Esta tierra en la que estamos, este contexto en el que estamos, es una tierra de bendición, es una tierra perfecta para construir un proyecto de vida. Y por experiencia sabemos que Dios siempre ha estado con nosotros,
que esa experiencia sea la que nos anime para construir un proyecto de vida distinto, un proyecto de vida sin temor, aunque aparentemente uno mira tantas cosas en la sociedad hoy, tantas situaciones que están como en contra de un proyecto de Dios, y entonces como que nos atemorizamos, como que nos empequeñecemos frente a eso, y como no vamos a ser capaces, y decimos, bueno, en el pasado Dios ha estado con nosotros, ¿será que podrá hacerlo también ahorita en medio de esta sociedad en la que vivimos? Pues no, el Señor nos invita, entonces también es una gran prueba de fe para nosotros hoy. Es una tierra que fluye, en la que fluye leche y miel. Es una tierra en la que todos y todas vivimos y podemos construir un proyecto de vida. Vayámonos pensando en esto y reflexionemos alrededor de esto que el profesor Miguel nos ha enseñado el día de hoy, y con el favor de Dios nos veremos en el próximo programa, o nos escucharemos mejor en el próximo programa para seguir estudiando el libro del Deuteronomio. Así que gratitud también al Padre Javier Riveros por este espacio. Un saludo fraterno para todos y todas.